Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de El Código Maestro del Trainer 5.0. Es el quinto libro de la serie Tribu Trainer 5.0 de Ricardo Rueda Aguilar. Tenemos aquí unos extractos clave y bueno, es interesante porque se presenta como el cierre de una serie que no se enfoca tanto en ejercicios, sino en construir una identidad profesional, sólida, ética, poderosa para entrenadores. Exacto. El enfoque es distinto. El autor, Ricardo Rueda Aguilar, lo describen como una figura bastante influyente en el fitness de Iberoamérica. Tiene un perfil variado, ¿no? Fue atleta, físico-culturista, estudió química, mercadotecnia y también ha liderado organizaciones como la ILMF. Y hay un dato que el texto resalta, que superó un linfoma no Hodgkin. Y sugieren que eso le dio como otra profundidad a su liderazgo. Es el creador de este sistema, Tribu Trainer 5.0 Record, que busca integrar mentalidad, estrategia, marca personal, tecnología, influencia, todo eso junto. Y el libro, se dirige específicamente a esos entrenadores que quieren ir más allá de lo técnico, ¿no? Los que buscan guiar procesos, sostener transformaciones, dejar una huella. Así que nuestra misión hoy es como desempacar un poco las claves de ese código maestro que él propone para el fitness del futuro. Ok, empecemos por ahí. El libro insiste mucho en que la competencia técnica ya no basta. Eso puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Qué significa realmente ir más allá de lo técnico, según esta fuente? Bueno, el punto de partida que plantea el texto es lo que llama la grieta luminosa. Y ojo, no es una crisis o que estés mal necesariamente, ¿eh? Es más bien ese momento, a veces sutil, en que un entrenador siente que algo falta, aunque por fuera todo parezca estar bien. El libro lo ve como una señal de expansión, de un potencial que no se está usando. O sea, una señal de crecimiento, no de que algo esté mal. Me gusta ese enfoque. Entonces, si la técnica es solo la base, ¿hacia dónde va esa expansión de habilidades? El argumento central es ese, que saber entrenar, la biomecánica, la fisiología, todo eso, digamos, ya es lo mínimo esperado. Es el estándar. El verdadero diferencial, según él, está en pasar de ser un técnico a ser un guía. Guía. Suena más profundo que solo entrenador, ¿verdad? ¿Y qué características tiene ese guía según el libro? Implica desarrollar lo que llama autoridad real. Y aquí lo interesante es que no habla de títulos o certificados, sino de congruencia. O sea, coherencia total entre lo que dices, lo que haces y lo que proyectas como persona. Es pasar de ser un mero ejecutor de rutinas a un diseñador de experiencias. Experiencias que transformen, ¿no? Y para eso necesitas entender el contexto emocional de la persona. Ahí tocamos un punto clave que mencionan las fuentes, que los clientes, a veces buscan más que solo resultados físicos, aunque eso digan al principio. Exactamente. El libro sugiere que detrás de la meta de quiero bajar de peso o quiero músculo, muchas veces hay necesidades, no verbalizadas. Puede ser culpa, miedo, una necesidad de sentir control. El guía tiene que poder leer eso, ¿no? Leer más allá del músculo. Y eso pide otras habilidades. Coaching, escucha activa de verdad, acompañamiento estratégico, que va más allá de la hora de gimnasio. ¿Y da algún ejemplo práctico el texto de esta diferencia entre el técnico y el guía? Sí, pone uno bastante claro. Imagina un cliente que no logra mejorar su alimentación aunque tenga el plan perfecto. El enfoque técnico sería, ajustar calorías, cambiar macros, pero el enfoque del guía sería distinto. Sería indagar con empatía qué pasó esta semana, qué dificultades hubo, qué pequeño paso sí podrías dar ahora. Se trata de ayudarle a recuperar la sensación de que puede hacerlo, ¿no? Devolverle la agencia. Entendido. Entonces el mensaje de fondo es como un cambio de paradigma, ¿cierto? Pasar de vender horas a diseñar y acompañar procesos de transformación más completos. Justamente. Y para eso, el texto recalca la necesidad de formarse continuamente, pero no solo en lo técnico, sino en estas otras dimensiones. Y claro, ahí posiciona su propio sistema, el Tribu Trainer 5.0 OR, como una metodología para esa evolución del entrenador. El material le dedica bastante espacio a la mente del entrenador, a lo que llaman las narrativas. ¿Podrías explicarnos un poco qué son esas narrativas y por qué les da tanta importancia? Sí, claro. Las narrativas son como el sistema operativo interno.
¿no? Son esas historias, creencias, ideas sobre uno mismo que tenemos dentro y que muchas veces, sin darnos cuenta, dirigen lo que hacemos y decidimos. Pueden ser frases que nos repetimos. No puedo cobrar más. Todavía me falta mucho para eso. O ideas que heredamos sobre cómo debería ser un entrenador. Ya sabes, eso del sacrificio extremo o una humildad malentendida que te frena. O creer que solo vale el éxito si te agotas. Y entiendo que esas narrativas pueden ser como frenos invisibles, generar culpa por cobrar, miedo a crecer. Identificarlas suena clave, pero ¿cómo sugiere el libro hacerlo? Propone estar muy atento a las reacciones automáticas. ¿Qué sientes cuando piensas en subir tarifas? ¿O en delegar? ¿O en lanzar algo nuevo? También mirar los patrones que se repiten. ¿Te saboteas justo antes de lograr algo? ¿Atraes siempre al mismo tipo de cliente que no te valora? La idea no es solo verlas, sino reescribir activamente tu propia historia profesional. Elegir actuar desde tu poder, no desde viejas heridas o límites autoimpuestos. Fascinante cómo conecta lo de adentro con lo de afuera. Y en esa línea habla de la trampa del éxito visible. Suena muy actual, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, es muy de ahora. Se refiere a cuando la imagen externa, los seguidores, los likes, los aplausos, empiezan a pesar más que tu propia evolución interna. Cuando el entrenador empieza a actuar para mantener esa imagen, para cumplir una expectativa ajena, en lugar de seguir su propio camino de crecimiento auténtico. Pone el ejemplo de un entrenador súper popular en redes, pero que se siente quemado, quiere cambiar, pero tiene miedo de perder seguidores si lo hace. Queda atrapado. Los aplausos vacíos, como dicen por ahí. Y eso puede llevar a una desconexión interna fuerte, ¿no? Al síndrome del impostor, aunque por fuera parezca exitoso. Justamente, esa disonancia entre lo que muestras y cómo te sientes realmente. El libro también critica mucho basar toda la autoridad solo en el físico del entrenador. Porque el físico cambia, es vulnerable. Entonces propone redefinir el éxito. Que no sean solo métricas superficiales, sino el impacto real en la vida de la gente. La satisfacción tuya, construir algo con propósito, un legado. ¿Y esto cómo afecta a los clientes? También ellos caen en trampas parecidas. El texto dice que sí, claro. Los clientes también pueden quedar atrapados persiguiendo metas superficiales, comparándose todo el tiempo, muy influidos por lo digital. Y ahí es donde entra el Trainer 5.0, con un rol más educativo. Ayudar al cliente a ver el valor del proceso en sí, a celebrar los avances reales, que no siempre son los de la foto, a desconectar de esas comparaciones tóxicas. Y la intuición entrenada. Suena un poco abstracto. ¿Cómo lo aterriza? Bueno, los presenta como habilidades que se pueden desarrollar. No son dones mágicos. Entrenar la percepción es ampliar tu capacidad de ver el cuadro completo del cliente. No solo el cuerpo, sino sus emociones, su contexto de vida, su lenguaje no verbal, incluso su energía, su estado general. Es aprender a leer más allá del síntoma obvio, ¿no? Ese dolor de hombro, ese sobrepeso. Quizás son mensajes de algo más profundo, emocional o mental. ¿Y cómo se ve esa percepción entrenada ya en la práctica con el cuerpo durante el entrenamiento? Una especie de interfaz, ¿sabes? Que comunica cómo estamos por dentro. La postura, cómo nos movemos, las tensiones crónicas y, muy importante, la respiración. Todo eso refleja estados internos. Una respiración corta, arriba en el pecho, puede indicar estrés crónico. Una respiración más diafragmática, más calmada, suele ir con más regulación. Da un ejemplo muy bueno. Una clienta que aguantaba la respiración al hacer plancha. Y al preguntarle, no era falta de fuerza, sino una tensión emocional inconsciente, una defensa. Entonces, tener esa percepción más afinada te permitiría tomar decisiones de entrenamiento como más ajustadas, más humanas, ¿no? Esa es la idea. Te permite, por ejemplo, detectar antes si alguien está en riesgo de abandonar, o ajustar la intensidad de la sesión según cómo esté emocionalmente ese día, no solo según el plan, o intervenir mejor antes que una situación se complique. Para esto, sugiere practicar la escucha activa profunda, escuchar lo que no se dice, analizar cambios sutiles en el comportamiento, hacer check-ins emocionales de forma natural. Y junto a la percepción está la intuición entrenada. ¿Cómo la diferencias de una simple corazonada? La clave es que no la ve como algo visceral sin base, sino como un procesamiento avanzado de información. Es el resultado de mucha experiencia acumulada, de observar con detalle, de reflexionar.
Te permite captar necesidades o bloqueos del cliente que quizás ni él mismo ve o verbaliza. Y dice que se cultiva con la pausa, la observación atenta, reflexionando después de las sesiones. ¿Qué noté? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Y contrastando esas percepciones con la realidad. El silencio, dice, es clave. El silencio interno y externo para que esa comprensión más profunda pueda surgir. Entiendo. O sea, no es lo opuesto a la lógica, sino como un complemento. La propuesta es integrar esta intuición con la metodología, con la estructura. Exactamente. No es tirar los planes por la ventana, es enriquecerlos. Tener tu método sólido como base, pero dejar que la sensibilidad, la percepción, guíen los ajustes en tiempo real. Es esa mezcla de estructura rigurosa con sensibilidad humana. Siguiendo con herramientas prácticas, el libro también habla de hábitos y lenguaje. Empecemos por los hábitos. ¿Cuál es el enfoque principal que da, más allá de la típica fuerza de voluntad? Pone mucho énfasis, fíjate, en el poder del entorno. Dice que cambiar tu contexto suele ser más efectivo que solo depender de tu disciplina. Y habla del microhábito estratégico. Una acción súper pequeña, fácil de hacer, que casi no te cueste, pero que si la haces seguido, dispara un efecto dominó positivo en otras áreas. Interesante eso del entorno y lo micro. Y para cambiar hábitos que ya están muy arraigados, que nos limitan. Propone un proceso de reemplazo gradual consciente. Primero, identificar bien qué dispara esa conducta que quieres cambiar, el trigger. Segundo, entender qué ganancia secundaria te da, o sea, qué necesidad oculta te está cubriendo ese hábito, consuelo, evasión, lo que sea. Hay que reconocerlo. Y tercero, diseñar activamente un reemplazo. Una conducta nueva, alineada con tus metas, que te dé una recompensa parecida o satisfactoria. Ilustra esto con un entrenador que no lograba madrugar y lo cambió, rediseñando su rutina de noche y de mañana con pequeños cambios y premios inmediatos. También habla de los hábitos ancla, esas prácticas simples y constantes que te ayudan a reforzar quién quieres ser, sobre todo en días difíciles. Pasemos al lenguaje. El libro dice que es fundamental. ¿Cómo lo ves? Lo ve como una herramienta activa, que construye realidad. La idea es que las palabras que usamos, para adentro y para afuera, no solo describen cómo estamos, sino que también crean esa realidad. Programa nuestra mente, dirige nuestras acciones, nuestros resultados. Hace mucho hincapié en la diferencia entre palabras que activan, que empoderan, como elegir, construir, avanzar, y las que limitan o sabotean. Intentaré, no puedo, es que soy así, debería. Menciona específicamente lenguaje de autoridad y lenguaje de cercanía. ¿Cómo sugiere usarlos o equilibrarlos? El de autoridad es firme, claro, directo. Sirve para poner límites sanos, dar instrucciones técnicas claras, definir expectativas. El de cercanía, en cambio, busca conectar emocionalmente, validar al otro, crear confianza, ¿no? Acoger. La habilidad está en saber cuándo usar uno u otro, ser flexible, adaptarse al momento, a la persona. Y también habla de frases gatillo, expresiones bien pensadas para motivar en un momento justo, para contener una emoción difícil o incluso para confrontar de forma constructiva. Y un punto importante que recalca, comunicar sin saturar. Economía del lenguaje, dice. Claridad, precisión, propósito. Y valorar el silencio también, ¿eh? El silencio como espacio de conexión, de reflexión. Todo esto parece que lleva a los últimos capítulos, que hablan más de sostener los procesos a largo plazo y de la idea del legado. ¿Qué diferencia, según esto, a alguien que solo acompaña de alguien que realmente facilita una transformación duradera? El transformador, como lo llama, es el que sabe sostener el proceso en el tiempo. Y lo hace combinando estructura con flexibilidad. Sabe modular su presencia, a veces más directivo, a veces más atrás. Sabe contener emocionalmente al cliente, pero sin cargarse sus problemas, ¿entiendes? Sin resolver por él. Y mantiene el foco en las metas a largo plazo, pero sin perder la empatía del día a día. Claro. Y en procesos largos siempre hay altibajos, desmotivación, recaídas. ¿Cómo maneja el libro esos desafíos? Propone verlos diferente. Las recaídas no son fracasos, son parte normal del camino y son información valiosa. Hay que detectarlas pronto, abordarlas sin drama y usarlas para ajustar el plan o la estrategia. Y la motivación. Dice que no se sostiene tratando de estar siempre eufórico. Eso es imposible. Se sostiene con estructura. Recordar el para qué, ponerse mini metas,
que te hagan sentir que avanzas. Tener un seguimiento que sea apoyo y no juicio, y ser flexible para reajustar. Otro punto clave que subraya, que el propio guía cuide su energía. Es fundamental para no quemarse. Y también le da valor a cerrar bien los procesos, a ritualizar los finales, para que dejen una huella positiva en ambos. La visión parece que se amplía, ¿no? Del individuo al grupo. Habla de crear comunidades. Exacto, es como una evolución natural. Pasar del impacto uno a uno a facilitar tribus de transformación. Y eso implica otro tipo de liderazgo, más distribuido, que empodera a otros miembros, no un control central. Habla de crear juntos normas, valores claros para esa comunidad, de saber manejar conflictos para que fortalezcan al grupo, no lo rompan, y de usar la energía del grupo como un motor más. El entrenador se vuelve un facilitador de conexiones ahí. Y llegamos al final al concepto de legado. ¿Cómo lo define más allá de los logros profesionales? Invita a pensar qué tipo de impacto quieres dejar. Uno que vaya más allá de los resultados físicos o del éxito comercial. Piensa en la mentoría a otros profesionales, en enseñar, en compartir tu conocimiento, tu filosofía. Documentarla, crear contenido con profundidad, con visión. Y habla mucho de la huella invisible. Ese impacto que dejas con tus valores vividos, con tu ética diaria, con la calidad de tu presencia en cada interacción. Y todo esto, claro, lo conecta con la visión de Tribu Trainer 5.0 como, bueno, no solo una marca, sino un movimiento para elevar el nivel del fitness. Con más profesionalismo, sí, pero también con más conciencia y humanidad. Claramente lo que sale de estas fuentes es una visión del entrenador mucho más amplia, más profunda de lo que uno suele pensar, ¿no? Va más allá de rutinas y músculos. Habla de mentalidad, de las historias que nos contamos, de afinar la percepción, usar el lenguaje estratégicamente, construir hábitos y al final liderar procesos y comunidades con un propósito. Así es. Ese código maestro del título parece ser justo eso, la capacidad de integrar todas esas dimensiones. Lo interno, autoconocimiento, manejo mental, coherencia, con lo externo, comunicación, estrategia, influencia positiva. Todo para facilitar y sostener cambios de verdad, cambios profundos en la vida de las personas. Mejor o influir positivamente en otros, puede encontrar aquí reflexiones valiosas sobre comunicación, el poder de nuestras narrativas, el entorno, cómo construir relaciones más significativas. Totalmente de acuerdo. La pregunta sobre qué tipo de presencia tenemos, qué impacto generamos, queriendo o sin querer, en nuestras interacciones de todos los días, es universal. Especialmente hoy que a veces se valora tanto lo superficial. Para ir cerrando nuestra reflexión, el libro insiste en esa idea de la huella invisible. Quizás es una buena pregunta para llevarnos, ¿no? Podríamos plantearla así, quizás. Más allá de lo que logramos y se ve, de lo tangible. ¿Cuál es esa huella invisible que estamos dejando cada día? En nuestro trabajo, en casa, con la gente, a través de cómo vivimos nuestros valores, nuestra ética, nuestra forma de estar presentes para los demás. Y tal vez más importante aún, ¿cómo podríamos empezar hoy mismo a construir conscientemente ese legado invisible que deseamos, sin esperar a un gran momento o a un reconocimiento externo? Una pregunta para pensarla. Una reflexión potente, sí señor. Ha sido una exploración densa, pero creo que muy esclarecedora. Gracias por acompañarnos en este análisis.